La gratuidad solamente se da para un porcentaje de personas. Entonces, en algún momento, la gratuidad se planteó como para el 60% más vulnerable, o sea, que tiene peores sueldos. Entonces, si uno quisiera establecer quiénes van a recibir ese beneficio, yo tendría que ordenar todos los sueldos, ¿cierto?, de las familias, de menor a mayor, y buscar aquel dato que represente el 60%, porque el 60 para abajo voy a entregar beneficio, y del 60 para arriba, no. Entonces, ahí yo estoy estableciendo una posición de los datos, estoy buscando un valor, ¿cierto? Y con eso voy a poder tomar la decisión más adecuada respecto a el criterio que me acabo de asignar. Ahora, tener claro que una cosa es encontrar la posición de un dato y otra cosa es el dato. Eso es súper importante tener clara esa diferenciación. Muchas veces el error típico es que encontramos la posición del dato y creemos que esa posición es el dato. Entonces, ese detallito lo vamos a ir viendo con ejercicios, con ejemplos, mejor dicho, para que lo podamos ver. Entonces tenemos 10 datitos ordenados de menor a mayor. Entonces, si yo los pudiese ubicar como en una recta, yo tendría aquí el 1, ¿cierto? El 2, el 5, el 5, el 6, el 9, el 10, el 11, el 12, el 14. Aquí me pasé. Entonces, si se fijan en los extremos, yo tengo el dato mínimo y tengo el dato máximo. Entonces, con 10 datos es fácil encontrar la posición de cada uno. Porque si yo considero esto como 0%, como el dato mínimo del inicio, y el dato máximo del 100, el final, yo podría incluso encontrar, ¿cierto?, que esto es el 10%, hasta aquí llevo el 10%, hasta aquí llevo el 20%, hasta aquí llevo el 30%, 40%, y así. Entonces es fácil, claramente con 10 datos. Entonces no estamos. Sí, está bien. No, hay algo que no hice bien. A ver, 0, 40, 120, 50, 170, 80. Sí, pero hay algo que no hice bien. Eran 11 datos, por eso. No, también. Qué raro. Entonces, a lo que voy es que es fácil hacer una subdivisión de 10 en 10. ¿Ya? Es súper sencillo. Entonces yo podría decir que si yo llevo el 10% de los datos, yo podría decir dónde está cada uno. Dónde podría estar el 20, el 30, el 40. Es fácil ver la ubicación de los datos cuando voy de 10 en 10. ¿Cierto? Hay un detalle que es importante que tenemos que empezar a ver, que claramente no vamos a poder dividir los datos en grupos de 10. Vamos a tener claramente números más difíciles de interpretar, entonces aquí entra lo que es una regla de 3 simple. ¿Ya? Aquí un detalle que yo me había ido, por eso no alcanzaba, porque tenía que partir en 10, 20, 30, porque si tengo 0% no tengo nada. Ahí estaba el detallito. Entonces, uno puede encontrar la medida de posición cuando los datos son fáciles de interpretar, de 10 en 10, incluso si hubiese sido 100, sería perfecto. Ahora, esto es en grupos, ¿cierto?, de 10. Entonces uno podría haberlo pensado como un grupo de 10. Ahora la matemática lo toma de una manera más sencilla. Dice, ¿qué pasa si yo tuviese un conjunto de datos y yo pensara que tengo un grupo de 100? Entonces, pensar como que si fueran grupos de 100 y que en cada grupo de 100 ordenado tendría que haber un dato. Entonces ahí aparece lo que vamos a ver ahora que tiene que ver con percentiles. Y es
la principal definición que vamos a ver hoy, porque el resto, entendido los percentiles, ustedes debiesen entender lo que son los cuartiles, y los quintiles, y los deciles. Los más importantes son percentiles, cuartiles, porque con eso pueden hacer el diagrama de caja que también vamos a ver más adelante, y los quintiles y los deciles son no tan importantes, pero igual. Profe, Cuéntame. influye, es que yo he visto que hay gente que ocupa la fórmula, por ejemplo, como n+1, n-1 o n solo. Y yo, por ejemplo, la ocupo toda mi vida como el n solo. Pero El n solo tiene un criterio, de hecho vamos a hacer esa diferenciación. Pedro Valdivia ocupa el n+1, pero van a ver la diferencia entre un criterio y otro, porque uno diría... De hecho, tiene algo que ver un poquito con, entre comillas, es muy parecido, pareciera al tema de la mediana, pero no es igual, ojo. Como que hay un criterio si es decimal o si es entero. Es algo bien parecido. Y vamos a ver los dos casos, ¿ya? Que al final tendrían que ser lo mismo. Si no puede haber una discrepancia entre uno y otro. Aunque uno tiende a pensar que los preuniversitarios tienen toda la razón, porque claramente ellos son los expertos y las fórmulas vienen dadas por lo que dicen ellos. ¿Ya? Entonces vamos a partir con eso, vamos a partir diferenciando esas dos cosas. Lo único que tenemos que definir hoy es el cálculo del percentil, el resto son interpretaciones, y tenemos que ver los diagramas, el diagrama de cajón, vamos a ver también de manera más detallada, la semana pasada algo vimos respecto a gráficos estadísticos, que en general no hay mucho más que decir, pero además a algunos se le puede haber ido o se le puede haber olvidado un poquito los gráficos estadísticos. Pero vamos a terminar obviamente con el diagrama de cajón, que es el que tiene que ver con la clase de hoy. Entonces partamos con lo que estábamos diciendo. Entonces ahí está de manera sencilla, entonces, que son las medidas de posición. Entonces sirven para describir la posición de un valor de datos específicos en relación con el resto de los datos cuando están ordenados. Se le idea buscar algún dato para encontrar en qué posición está ese dato respecto al resto. Dividen el conjunto de datos en partes iguales. Entonces nosotros cuando trabajemos de percentiles, que tiene que ver con porcentaje, vamos a pensar que estamos armando grupos o sea, 100 grupos, ¿cierto? Como de 0 a 99. Y sirven para clasificar a un individuo o elemento dentro de una muestra, u población, así como también establecer puntos de corte dentro de la misma. Y ahí lo que acabo de decir, percentiles y cuartiles son dos de las medidas más conocidas, aunque quintiles y deciles también son utilizadas en algunos casos. Entonces, aquí viene la parte clave. Entonces, ¿qué es un percentil? Son 99 valores que dividen los datos de menor a mayor en 100 partes iguales. Son datos bajo los cuales se acumula aproximadamente el 1%, el 2%, el 3%, hasta el 99% de los datos estudiados, ¿cierto? Entendiendo que si llego al 100 es porque he llegado hasta el final, entonces no tiene mucho sentido hablar de percentil 100. Es la medida de posición más básica y fundamental. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando tengamos que calcular, entre comillas, calcular, porque no sé si es tanto calcular. El percentil, lo que vamos a buscar entonces, dentro de un grupo de 100, vamos a buscar aquel porcentaje de los datos en orden, ¿cierto? Vamos a buscar un porcentaje de 1 a 99, vamos a buscar la posición de los datos, ¿cierto? Donde esté ese porcentaje. Por ejemplo, si yo busco el percentil 40, y yo estoy buscando aquel dato que represente en el orden la posición donde está el 40% de los datos. Siempre entendiéndolo desde 0 a 40. ¿Ya? Un detalle importante sobre el tema del percentil. Cuando estoy buscando percentiles, aquí por ejemplo digo el percentil 65,
Entonces, ese valor que voy a encontrar, recuerden que estoy primero buscando una posición. Y después de encontrar esa posición, yo tengo que ver qué dato corresponde. Eso es súper importante tenerlo claro. Lo acabo de repetir al principio. Primero buscamos la posición, determinamos una posición y después buscamos el dato. Entonces, por ejemplo, si el percentil 65, ya entendiendo que el percentil puede ir desde 1 hasta 99, el percentil 65, el valor que yo voy a encontrar, ya imaginémonos que el percentil esto ya obviamente es irreal, pero si volvemos a la pizarra, si yo digo percentil 65 y ahí digo jugando, yo digo, esto obviamente no es irreal porque no podría encontrar quizás el percentil 65, o sea, lo puedo encontrar calculando, pero ya digamos, por ejemplo, digamos que ese es el percentil 65. Encontré el dato. Percentil 65 me dio la posición del dato, porque tiene que dar un valor, y ahí digamos que es 10. Entonces digo, el percentil 65 vale 10. ¿Cierto? Entonces lo que estoy diciendo, que desde aquí para atrás, tengo el 65% de los datos. Entonces, por definición, el percentil se toma como menor o igual. Entonces, percentil 65. Entonces, vale 10, de 10 para atrás. Si, por ejemplo, este 10 hubiese sido edades, las edades de un grupo de niños, entonces yo digo que el 65% de los niños tiene 10 años o menos. Esa es una forma de interpretar los percentiles. Se podría ver para el otro lado, y podría decir el 35%, ¿sí? Valdría más de 10. Pero generalmente el percentil se interpreta de igual o menor. ¿Ya? Es un acuerdo fundamental al momento de interpretar el percentil. Entonces, si vamos a esta parte, por ejemplo, ahí dice, hay un pequeño dato, entonces hay un pequeño ejemplo, dice, si la masa de un bebé recién nacido está en el percentil 70, quiere decir que el 70% de los bebés de la misma edad pesan igual o menos. Entonces, si fijan, el percentil 70 es una posición. Después veré cuánto pesa el percentil 70, ya digamos 3 kilos. Entonces yo digo que en ese caso, ¿cierto? El 70% de los bebés pesaría 3 kilos o menos. Recuerden que el percentil se interpreta como igual o menor. Observación, para nosotros el percentil 50 va a ser la mediana. Entonces tiene sentido, claro, porque cuando estaba buscando la mediana, estaba buscando aquel lugar donde está la mitad de los datos. Entonces yo ya le había dicho al principio de la clase que ya habíamos visto una medida de posición en las clases anteriores. Es la mediana. Ya, diapositiva clave entonces, son dos criterios, los vamos a explicar de manera equivalente, porque a la larga debiese ser lo mismo. Entonces, el método para encontrar el percentil es súper repetitivo. Primero, tengo que chequear que los datos estén ordenados, de menor a mayor, según acuerdo, menor a mayor. Generalmente los datos están ordenados, pero podría que en algún ejercicio no los estén, entonces de repente esa dificultad o la mala costumbre de creer que todo está ordenado menor a mayor hace que yo no haga ese paso. No, primero tengo que ordenar los datos. Tienen que estar sí o sí debidamente ordenados. Después hay que determinar la posición en que está la mediana. Y aquí viene lo que decía Pierre. Entonces, la vamos a hacer como un diagrama. Después vamos a volver al... Porque esta es como la parte difícil, comillas. La única parte realmente, no digo importante, pero difícil, entre comillas. Entonces, perfecto. Primero, ordenar los datos. Eso es lo primero que tienes que hacer. Si están ordenados, mejor. Primero. Segundo, determinar la posición de la mediana. ¿Ya? Entonces aquí, perdón, determinar la posición del percentil. ¿Ya? ¿Cómo se va a determinar la posición del percentil?
con una fórmula. Percentil I, donde I va desde 1 hasta 99. Aquí está la opción 1. Se toma el dato que va a representar el porcentaje que quiero sacar y lo voy a multiplicar por n, que es el total de los datos. Recordad que n es, ¿cierto?, el total de datos de la muestra, o la población. Partido por 100. Ese es el criterio más usado comúnmente. Tiene incluso que ver con regla de 3. ¿Ya? Porque yo puedo haber dicho que n representa el 100%, entonces quiero ver en qué valor está i por ciento, ¿cierto? Y quiero ver p sub i. Y sabemos una regla de 3. Si el total de datos corresponde al 100% de ellos, yo quiero ver en qué posición o qué dato, ¿cierto? O qué ubicación, mejor dicho. Recuerden que ubicación representa el i por ciento de los datos. Entonces, multiplico cruzado i por n dividido por 100. Entonces, una regla de 3 nomás. Yo podría incluso, si se me olvidara la forma del percentil, podría sacar incluso cualquier otra medida de posición, si entiendo eso de la regla de 3. Aquí viene el primer criterio. Entonces, aquí le voy a sacar fotos después. Entonces, determiné la posición del percentil. Encontré una posición. Entonces, entendiendo la posición, yo voy a encontrar, por ejemplo, si tengo 500 datos, tendré que encontrar una posición, o sea, desde el 1 hasta el 500. Porque estoy diciendo dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, hasta 500. Entonces, yo voy a encontrar la posición. Y con la posición, yo tengo que ir a los datos, mirar en qué posición está ese dato. Ah, perfecto. El dato 400, si me salió esto 400, vale esto. Ah, no, este número me salió 250. Ah, entonces buscaré en los datos ordenados dónde está el dato 250. Y así. Recuerden que estoy buscando una posición primero. Después tengo que ver cuánto vale. ¿Cierto? Pero aquí hay un detallito. Y aquí viene quizás la parte de la gran polémica. Que este número, ese, ya yo le coloqué K, pero en realidad es una I, es lo mismo. La misma la letra. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Que el P sub I me dé justo un número entero. O la otra opción es que este número de la posición me dé decimal. Entonces aquí uno empieza como a encontrar ciertas comillas, similitudes con el criterio de la mediana. Cuando no teníamos datos agrupados. Pero no es lo mismo. Si este valor es entero, el percentil va a ser el promedio entre el dato encontrado y el siguiente. Entonces, si este es entero, entonces el percentil va a ser el promedio entre el dato, entendiendo que X, recuerden que X se presenta como el dato, entonces sería entre este dato y por n partido por 100. Voy a colocarlo aquí. Espérenme, para que lo veamos. Entonces se supone que el percentil va a ser el promedio entre el dato encontrado, en ese valor, porque estamos encontrando una posición, entonces ese dato, más el dato siguiente, se entiende que más 1 está ahí chiquitito. Entonces, ese dato y el siguiente, ya no es un 1 aparte, dividido por 2. O sea, yo tendría que mentalmente, porque la fórmula de repente no se entiende tanto, entonces yo tendría que tomar su dato siguiente y dividirlo por 2. O sea, promediar, voy a colocar en palabras para que también entiendan, porque incluso en palabras, más que la fórmula incluso funciona. Promedio
entre el dato, ¿cierto?, encontrado en el paso anterior y el siguiente. Ahora, si este número encontrado de la posición de la mediana, del percentil, da número decimal, entonces se redondea al dato siguiente. O sea, bien sencillo, se toma el dato siguiente, se redondea para el dato que viene. Por ejemplo, si este número viene a 2,3, tendría que buscar el dato 3. Si este número da lo mismo aquí, ojo, da lo mismo el criterio de redondeo. Por ejemplo, si fuera 13,1, entonces busco el dato 14. Entonces, en este caso, si este valor es decimal, voy a colocar con las palabras que aparecen ahí para que compartamos. Entonces, si n por k partido por 100 no es entero, el percentil que estamos buscando será el dato entero siguiente a este valor encontrado. Entonces, va a ser el dato entero siguiente a x y por n partido por 100. Parece enredado esto, pero en el fondo es bien simple. ¿No? ¿Profe? Ese es el criterio. ¿Y por qué pasa eso arriba en el del entero y no es como el entero que es nomás? A ver, a mí me explicaste con estas. A ver, ya que encontrar como criterio de por qué yo tengo que promediar, me va a dejar pensando. Déjame a ver si te lo puedo explicar más adelante, pero no tengo una explicación así como rápida. Y tenemos clases, estamos grabando aparte. No quiero tener 5 minutos de silencio. Pero a ver, déjame darle vuelta, vamos a tener rato ahí para encontrar. Ahora, si vamos a lo que habías dicho, Pía, ahora vamos a lo que tú me habías dicho, que, por ejemplo, Pedro Valdivia dice lo siguiente. ¿Cómo vamos a encontrar la posición? Fíjense que, busquen la parte del percentil. Fíjense que es n más 1. Nos lo toma como n. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, hay una pequeña diferencia. Entonces uno se empieza a confundir y dice cuál criterio es bueno y uno malo, o los dos son buenos. Me da lo mismo, pero hay un detalle. Fíjense que el criterio cambia, como que lo retrasa, o mejor dicho, no, lo adelanta. Porque si le coloco n más 1, partido por 100, ahora el criterio cambia. Si yo coloco n más 1, y este valor da entero, no tengo que encontrar, si se fijan, el promedio. Va a ser el dato que va a ocupar ese lugar. Y ahora si da decimal, el valor va a ser el promedio entre el dato que está a la izquierda de esta posición y el dato que se encuentra a la derecha. Entonces, ese otro criterio, que también puede serle útil, si ya se lo saben, mejor, pero es otro criterio para encontrar, ¿cierto?, el percentil que estoy buscando. La única diferencia es que esta fórmula quizás es menos natural respecto a la regla de 3, ¿cierto? Porque no utiliza el total de datos, utiliza un dato más, ¿cierto? Pero tiene esa pequeña facilidad quizás como criterio en la parte que da entero, ¿cierto? Porque si da entero, va a ser justo el dato que ocupa ese lugar. Entonces, listo. Y si da decimal, entonces si me da 3,5, entonces tendría que promediar el dato 3 y 4. Como que pareciera que mentalmente este criterio se ajusta mejor. Se ajusta mucho mejor y no tengo que buscar ese y el siguiente. Pareciera que en ese sentido los dos criterios se mejoran si coloco n+1. Aunque yo pierdo, vuelvo a decir, pierdo cierta naturalidad y no deben olvidarse que esto es n+1. Porque si le coloco n,
voy a echar a perder todo, ¿ya? Por muy buenas intenciones que ustedes tengan. Entonces yo les doy dos opciones para que saquen la mediana. Ustedes eligen, pero va a depender al momento de multiplicar ahí el i, que es el percentil que estoy buscando, va a depender de que coloquen n o n más 1. Entonces hay dos criterios distintos. Ustedes lo van a elegir, al final no hay diferencias entre uno y otro, ¿ya? Y eso, o sea, ya es lo clave, lo importante es que ustedes aprendan uno de los dos y mueran con él y no lo olviden. Ustedes van a elegir cuál es el que más les acomoda, o si ya eligieron uno, o ya trabajaron siempre con uno, sigan con ese. Porque en general esto es súper entrenable, súper sencillo, no hay mucho cálculo, si se fijan, es una multiplicación y una división por 100, o sea, al final es como sacar un porcentaje nomás, chiquillos. ¿Sí? Es lo mismo que sacar como un porcentaje. Prácticamente no debiese tener grandes dificultades. Pero ustedes van a elegir, si colocan i por n más 1 partido por 100, van a usar este criterio. Si colocan i por n, ¿cierto? Van a usar este criterio. Ustedes eligen cuál criterio van a usar. Ahora, si ustedes saben calcular el percentil, da lo mismo el criterio, ustedes van a poder calcular cualquier medida de posición que a ustedes se les ocurra. ¿Por qué? Porque si ustedes saben los percentiles, van a poder calcular, por ejemplo, adelante. Entonces aquí un poquito, se fijan, aquí está un poquito lo que decía Pierre. Existe otro criterio para encontrar percentiles, ¿no? Y es el que aparece en algunos universitarios. Es lo que, ¿cierto? Ese detalle que era... Profe, Cuéntenme. al sacar el promedio, ¿uno llega a la posición o al dato? A la posición. Siempre están calculando primero la posición. O sea, la posición del dato. Entendiendo que el Pero, dato es x1, el segundo dato es x2, x3 hasta el número que ustedes quieran. Hasta el máximo de datos. Recuerden que ¿y ahí eso... salía la n por k? De hecho, me acabo de dar cuenta que eso era n Pero por... ocupaba el criterio del n por k más 1. Ese es... O sea, k por n más 1. Eso hay que corregirlo. Al revés, al revés. No, está bien. Sí, no se supone que es n más 1 por k. N más 1 por k. Ahí. Se me olvida. Ahí sí. Pero no entiendo el promedio de qué. El promedio de los dos datos. Mira, te lo voy a aclarar para que quede claro. Cualquiera de los dos criterios va a servir. Ojo, si se corta nos reunimos. Espérenme. Ahí sí. Ahí. Ahí sí. Entonces, un detallito entonces. Tú tienes, dime un número de datos. Va lo mismo el número. Voy a sacar foto de esto. 17. Es un número más grande, pues, ¿cómo lo estudio con 17 datos? Un número que usted quiera. 558.905. No sé, no importa. 89. 89 ya. Entonces, Pucha. ya vamos a hacer con un ejemplo con un número chico y un número grande. Ya, vamos a usar este criterio. Para cortar por si acaso. Así que... Ya.